a grabar? Yo voy a grabar, doctor. A ver, grábalo. Ya estoy grabando. Muy bien, buenas noches, doctores. Vamos a hablar hoy día acerca de los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo están distribuidos en 3 partes y ahí esas partes se llaman pues los compartimentos, ¿eh? El compartimento anterior, el posterior y el lateral o externo. En el compartimento anterior vamos a encontrar todos aquellos músculos que están, o la mayoría, están relacionados con la flexión. Y a nivel de la región posterior, la mayoría de esos músculos están relacionados con la extensión. Dentro de los músculos de la parte externa o lateral, sus funciones son la mayoría de extensión y algunos vamos a encontrar ahí los supinadores. Cuando hablamos de los compartimentos, no se olviden que estos compartimentos están separados por tabiques intermusculares, y los tabiques son tejido o membranas que van a ser formadas por la saponeurosis de los músculos. Entonces, el primer músculo que vamos a hablar es del grupo anterior. En este caso vamos a hablar del pronador cuadrado. Ahí está el flexor propio del pulgar, el flexor común profundo de los dedos, el flexor común superficial de los dedos y todos aquellos músculos epitrocleares. Dentro de esto están el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Esto del pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, esa es una nomenclatura antigua, pero hoy día vamos a hablar de sus otros nombres, que enseguida les voy a mencionar. Entonces, primero hablemos del pronador cuadrado. El pronador cuadrado es un músculo que se encuentra en la parte o en el plano inferior. Hablamos de planos de acuerdo a la distribución en la parte anterior. La nomenclatura antigua habla de 4 planos, ¿ya? 2 plano superficial, el plano intermedio, el plano y 2 planos profundos. Pero la nomenclatura actual habla de solo 2 planos, plano superficial y profundo. Cada uno de estos planos están formados pues por esos músculos que les he mencionado. Entonces, vamos a hablar de la parte más profunda. Entonces, la parte más profunda vamos a encontrar este músculo de forma cuadrilátera. Este músculo se le conoce como pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene un origen y una inserción casi a la misma distancia, tanto en la parte medial y en la parte lateral. La parte del origen estaría relacionado con la parte inferior. Algunos libros hablan de un tercio inferior, otros hablan de un cuarto inferior a nivel del borde anterior del cúbito, y tenemos la inserción en la parte del radio, en su cuarto inferior, en el borde también anterior. Doctor, disculpe. Sí. Esto no se cambió de diapositiva. ¿Ahora? Esto nada. Sigue en la de músculos del antebrazo. Ajá, de los grupos. A ver. ¿No cambia? No está cambiando. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no está en presentación, pero igual, ¿ya? Entonces, como les decía, el pronador cuadrado es uno de los músculos que se encuentra en la parte interna del antebrazo, en la parte distal. Y a este músculo es de forma cuadrilátera y tiene su origen y su inserción en la cara anterior de los 2 huesitos que tenemos ahí, tanto en el cúbito y radio. La literatura habla de un tercio inferior o de un cuarto inferior. En este caso hablamos de un cuarto inferior. Su origen sería en el cuarto inferior a nivel del radio, del cúbito en este caso,
y se va a desplazar a la parte del cuarto inferior del cúbito o del radio, ¿no? En el otro lado sería el cúbito y hacia el lado externo el radio. Entonces, como ven ahí, estoy señalando, se evidencia pues este músculo que es de forma cuadrilátera. ¿Cuál es su acción? Va a pronar, o sea, como su nombre menciona, es un músculo pronador, ya que va a rotar, en este caso, la parte del antebrazo. Luego tenemos los músculos flexores comunes profundos de los dedos. En este caso es un músculo largo que va a originarse en la parte de medial y anterior del cúbito. Entonces ahí habla toda esta porción, ¿no? Los 3/4 superiores, es decir, casi toda la parte diaficiaria del cúbito está relacionado con su origen, y también va a estar dada, miren, a nivel de la base de la apófisis coronoides y la membrana interósea. O sea, todas estas tres partes, el 3/4 superiores de la diáfisis del cúbito, la base de apófisis coronoides y la membrana interósea, va a estar relacionada con su origen. Y su inserción, fíjense, su inserción está llegando hasta la base de la falange distal, en este caso, del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Entonces, esta inserción es muy importante que ustedes se acuerdan, porque gracias a la presencia de este músculo profundo de los dedos, nosotros podemos flexionar los dedos en su parte distal. Entonces, si nosotros nos cogemos los dedos hasta la falange media y empezamos a que flexionen nuestros deditos, vamos a ver que la parte distal o la falange distal del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo va a flexionarse. Cuando yo quiero evaluar si hay una ruptura de este músculo a nivel de su inserción, tengo que hacer que flexione solamente la parte distal de los deditos. Entonces, eso hace que yo pueda determinar si hay alguna ruptura de los tendones de este flexor profundo de los dedos. Fíjense que el flexor profundo de los dedos, vuelvo a repetir, van a estar insertados a partir del segundo dedo, segundo, tercer y cuarto dedo. En la misma imagen vemos que ahí tenemos el flexor largo del primer dedo del pulgar, y este flexor largo del primer dedo va a ir con su propio tendón a la falange distal, en este caso a la base de esta falange distal. Es muy importante que ustedes se orienten y se acuerden esta imagen. ¿Dónde está el flexor profundo de los dedos? Está hacia el lado cubital, y el flexor largo del pulgar está hacia el lado radial, ¿ya? Entonces, este flexor profundo de los dedos va a insertarse a través de los 4 últimos tendones a nivel de la falange distal, en la base de la falange distal del segundo, tercer y cuarto dedo. Es muy importante que ustedes vean esta imagen, porque el tendoncito de color amarillo, miren, va a ir a la base de la falange distal. En cambio, esta imagen que estoy señalando, va a ir hacia la base de la falange media, incluso a través de 2 vainas, tanto laterales y mediales, va a insertarse en la falange proximal. Este tendón de color blanco, en este caso en la imagen se ve de color blanco, es el tendón del músculo superficial de los dedos. Entonces, el tendón del músculo superficial de los dedos se va a insertar en la base de la falange media, y a través de 2 vainas se va a insertar también a nivel de la falange proximal.
Muy importante que ustedes se acuerden por qué, porque esta imagen nos muestra cómo es que el tendón del músculo flexor profundo va a romper o va a atravesar al tendón del flexor superficial para poder insertarse este tendón del flexor profundo en la base de la falange distal. En la imagen de abajo ven cómo perfora al tendón de la falange proximal para formar esta imagen, y en la mano hacia el lado derecho, ven en donde está la palma de la mano, fíjense cómo atraviesa al flexor superficial de los dedos y va a insertarse en la base de la falange distal. Entonces, es muy importante esa imagen porque nos va a ayudar a poder ubicarnos adecuadamente cuando hagamos esta diferencia del músculo flexor superficial y el músculo flexor profundo de los dedos. Vuelvo a decirles, los flexores profundos y superficiales de los dedos van a ser para el segundo, tercer y cuarto y quinto dedo de nuestra mano. Alguna literatura menciona que el flexor profundo de los dedos es el tendón perforante y el flexor superficial sería el tendón perforado. ¿Ya? Entonces, es importante tomar esa relación. Ahora, hablemos del flexor común profundo, de este flexor común profundo que tiene pues una acción. Vuelvo a decirles, si es flexor, es un músculo flexor del antebrazo y de la mano. En este caso va a llevar la mano, esta parte, la mano sobre el antebrazo. ¿Quién lo va a inervar? Lo está inervado por el nervio cubital. No se olviden que el nervio cubital atraviesa por la parte medial, ¿no?, del antebrazo. Entonces va a estar inervado por el músculo, el nervio cubital, y una parte, la mitad lateral, esta partecita va a estar inervado por el nervio mediano. ¿Por qué? Porque el nervio mediano va a atravesar por esa parte central o medio del antebrazo. Luego tenemos el flexor largo del pulgar. Ahí está el flexor largo del pulgar, lo que les mencionaba. El flexor largo del pulgar es un músculo que va a ir directamente al pulgar o al primer dedo. Es un músculo alargado. En su cara anterior va a estar, o en su parte anterior del radio va a estar su origen, y también va a estar relacionada con la tuberosidad de radio y la membrana interósea. Y su inserción va a estar, fíjense, en la base de la falange distal del dedo pulgar o del primer dedo. ¿Cuál es su acción? Es flexiona la falange distal sobre la proximal y la proximal sobre los primeros huesos del metacarpio. Lo que les comentaba, ¿no? La flexión distal del dedo y también la parte de la falange media del dedo va a flexionar. Cuando nosotros flexionamos nuestros dedos, juntamos nuestros dedos, no se junta solamente la parte distal, sino todos los dedos sobre la palma de la mano. Ahí tenemos el flexor superficial. Miren, fíjense cómo es el flexor superficial. Este músculo es un músculo ancho, aplanado, donde su origen está dado pues no solamente en el cúbito, sino también va a estar dado en el radio, ¿ya? Entonces, si hablamos de su origen, estará pues en toda la cara anterior del cúbito, en la parte de la epitróclea. En este caso, si hablamos del epicóndilo medial, también está dado en apófisis, coronoides y en toda la parte anterior, cara anterior de la diáfisis del radio. Forma una especie de un ojal
por donde es importante esto, por donde va a pasar el nervio y la arteria, en este caso el nervio mediano y la arteria, a su borde superior va a llegar la arteria humeral o braquial, donde va a dividirse en dos ramas, una radial que va a ir hacia el radio por la parte del radio lateral y otra cubital que va a ir por la parte medial. Este músculo va a dirigirse, así como el profundo, a los dedos del segundo, tercer y cuarto dedo, pero su inserción va a estar dada pues a nivel de la falange media de los dedos, formando así una especie de ojal. ¿Para qué? Para que atraviese el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, como ya les había mencionado. La inervación de este músculo está dada pues por el nervio mediano. Entonces, esos son los 4 músculos que se encuentran, en este caso, en la parte anterior, además de estos músculos epitrocleares. Los músculos epitrocleares lo conforman tanto el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. El flexor radial del carpo es la nomenclatura o es el nombre actual. Antiguamente se le llamaba como palmar mayor y el palmar largo antiguamente se le llamaba como palmar menor. Y el flexor cubital del carpo antiguamente se le llamaba como cubital anterior. Entonces vamos a hablar del pronador redondo. El pronador redondo es uno de los músculos epitrocleares. No se olviden que estos 4 músculos que hemos mencionado nacen o su origen está a nivel del epitrócleo, pero su inserción sí tiene variación o va a estar insertada en varias estructuras. Pero no se olviden que estos 4 músculos se originan en la epitróclea, en la parte medial de la parte distal del brazo. No se olviden, la epitróclea es una de las partes mediales del hueso húmero. Entonces, a nivel del pronador redondo, vamos a mencionar que su origen está dada en la epitróclea a través de 2 porciones, y este músculo va a formar parte de los límites del surco bicipital medial. En el codo vamos a encontrar 2 surcos, un surco bicipital medial y un surco bicipital lateral, que posteriormente les voy a mencionar. Entonces, este pronador redondo forma parte de los límites del surco bicipital medial o interno, por donde van a atravesar pues la arteria humeral, el nervio mediano, las venas humerales, las colaterales cubitales inferiores, y las que vienen, las ramas colaterales también de la cubital o recurrentes colaterales de la cubital, que van a formar la vascularización del codo. En un momento les voy a mencionar. Entonces, fíjense que este pronador redondo desciende en forma oblicua, pasa no solamente, su origen está en el epicóndilo o epitróclea, va a descender y va a insertarse pues a través, en forma oblicua, a nivel del tercio medio de la cara anterior del radio, en forma oblicua, formando pues una parte muy importante en esta zona, porque va a estar en contacto directamente con este nervio mediano. Por eso es que su inervación de este músculo está relacionada con el nervio mediano. ¿Cuál es su función? Pronación. Entonces acá tenemos 2 músculos pronadores, el pronador redondo y el pronador cuadrado. ¿Aló? Estoy en clases, ¿ya? Dime. Ay, no sé, te llamo de un ratito, ¿ya? Vamos con
Bien, bien, está. Bien. Entonces, muy importante recordar que tenemos dos músculos pronadores en el antebrazo, el pronador redondo y el pronador cuadrado. ¿Cuál es su función? De pronación. ¿Ya? Listo. Luego tenemos el flexor radial del carpo o palmar mayor. Vuelvo a mencionarles, el palmar mayor es nomenclatura antigua. Hoy en día se habla flexor radial del carpo. Este músculo, fíjense, se forma alargada, fusiforme. Importante recordar que este huesito, este músculo nace o se origina también en la epitróclea y se va a dirigir en forma oblicua, asemejando la dirección del pronador redondo, pero su inserción va a estar dada pues a nivel del segundo huesito conocido como el segundo metacarpiano. Va a ir hasta la parte de la palma de la mano. Esta inserción, si ustedes se fijan, no solamente va a estar dada en su mayor proporción en el segundo metacarpiano, sino también algunos de sus fascículos del tendón van a ir hacia el tercer metacarpiano. ¿Ya? Entonces, recordar muy bien que el músculo flexor radial del carpo es un músculo epitroclear que se dirige desde la epitróclea y va a dirigirse en forma oblicua llegando a la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál es su función? Flexiona el carpo sobre el radio. Luego tenemos el palmar largo, ahí está el de color más intenso, o palmar menor. Este músculo también se origina en la epitróclea del húmero y va a descender por la parte anterior y fíjense, se va a orientar hacia la palma de la mano. Es uno de los músculos que se va a dirigir hacia la aponeurosis palmar. En síntesis, el palmar largo tiene su origen en la epitróclea, es decir, en el hueso, pero su inserción va a ser a nivel de la aponeurosis palmar. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene inserción distal en hueso, sino a nivel de la aponeurosis palmar. Su inserción distal del palmar largo, palmar menor, hace que nuestra palma de la mano sea un poco más gruesa por la inserción, fíjense, en forma de abanico que se va a dirigir a la palma de la mano. No tiene una inserción en hueso, va a ir directamente a la aponeurosis palmar. Muy importante recordar. Luego tenemos el músculo más medial. Vamos a encontrar el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior. Igualmente, su origen está dado a nivel de la epitróclea, ¿no? El borde, miren, borde medial del olecrano, casi en la parte posterior, va a descender a nivel del borde medial también de la apófisis coronoides, va a descender y va a insertarse pues en los 2/3 superiores del borde y cara posterior del cúbito, desciende y a nivel de su tercio inferior ya se vuelve en un tendón, el tendón del músculo flexor cubital del carpo, descendiendo directamente ¿a dónde? Hacia la cara anterior del hueso pisiforme, ¿ya? Pisiforme. Alguna literatura menciona pues que no solamente va a ir al pisiforme, sino al quinto alguna de sus fibras va a ir a la base del quinto metacarpiano y también puede ir al hueso,
al gancho del hueso ganchoso, ¿ya? Pero la mayor cantidad de sus fibras, de su tendón, va a dirigirse pues al hueso pisiforme. No se olviden que el hueso pisiforme se encuentra en la parte anterior del huesito piramidal. ¿Cuál es su función? Más que todo, más que aductor, es un músculo flexor del carpo sobre el antebrazo. Entonces, con esto hemos acabado los 8 músculos que se encuentran en la parte anterior del antebrazo o los músculos del compartimento anterior. Ahora hablemos de los músculos de la parte lateral. Estos músculos de la parte lateral están conformados por el supinador corto, el extensor radial del carpo o segundo radial, también se le conoce, el extensor radial largo del carpo o primer radial y el supinador largo o brachioradial. Los nombres actuales son supinador corto, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo y el brachioradial. El resto que ustedes ven en paréntesis son nombres, nomenclatura antigua, donde hablaban de segundo radial al extensor radial corto del carpo, primer radial al extensor radial largo del carpo y al supinador largo, hoy en día se le conoce como brachioradial. Estos músculos, estos 4 músculos son músculos epicondilios laterales, es decir, se encuentran en la parte lateral del antebrazo y van a originarse en el epicóndilo lateral. Y muchos de estos van a dirigirse hacia la parte distal del antebrazo y algunos van a llegar hacia los huesos carpo-metacarpianos. Hablamos del supinador corto. Miren, el supinador corto es un músculo que se encuentra a nivel del codo y el tercio superior del antebrazo. Es un músculo largo, ancho y pequeño que va a originarse en el epicóndilo lateral del húmero y se va a extender hacia la parte del dorsal del tercio superior del radio, pero algunos de sus fascículos van a dirigirse hacia el cúbito. Es un músculo pequeño que cuando hacemos la función de pronosupinación va a envolver al tercio proximal del radio para hacer esta rotación del antebrazo. No se olviden que la rotación no solamente está dada por este supinador, sino por la rotación que se realiza de la cabeza del radio en la escotadura menor del cúbito a nivel del tercio proximal de estos 2 huesitos. Entonces, es muy importante mencionar a este músculo porque es uno de los músculos que va a tener la función de supinación. Fíjense dónde está ubicado, en el epicóndilo hacia el tercio superior del radio. Función, supinación. ¿Quién lo va a inervar? El nervio radial. Luego tenemos el extensor radial corto del carpo o segundo radial. Aquí vemos el extensor radial corto del carpo, segundo radial. Igualmente nace a nivel o se origina a nivel del epicóndilo lateral del húmero. Y su inserción desciende por la parte lateral y se va a ir hacia el tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano tiene una característica muy importante cuando se mencionó las características de los huesitos. Este tercer metacarpiano en su parte proximal tiene una prominencia que se conoce como apófisis estiloides del tercer metacarpiano. A ese nivel se va a insertar este músculo conocido como extensor radial corto del carpo. Entonces, para poder recordar el extensor radial corto del carpo o segundo radial,
se inserta en el tercer metacarpiano. Segundo radial al tercer metacarpiano. Ya una especie de memotecnia. ¿Cuál es la función? Extensión y abducción de la mano. Es decir, gracias a estos músculos laterales puedo yo abducir la mano en función a la muñeca. Luego tenemos el extensor radial largo del carpo primer radial. Este músculo extensor largo del carpo va a originarse a nivel del epicóndilo lateral, ya por encima del borde también superior o lateral, en este caso al epicóndilo, y se va a insertar, desciende lateralmente y se va a insertar ¿dónde? A nivel del segundo metacarpiano, en la base del segundo metacarpiano. Entonces, fácil de recordar, primer radial, segundo metacarpiano. Si hablamos del otro, era segundo radial, tercer metacarpiano, ¿ya? Entonces, el extensor radial largo del carpo, que es conocido antiguamente como primer radial, se va a dirigir hacia el segundo metacarpiano, la parte dorsal. ¿Cuál es su función? Igual, extensor y abducción de la mano, en este caso a nivel de la muñeca. El supinador largo, en realidad no tiene nada de supinador, es hoy en día conocido como músculo braquiorradial. Este músculo braquiorradial, miren dónde se origina, también en el epicóndilo lateral, pero sus inserciones también van a estar dados un poco más por encima, a nivel de la cresta supracondilia lateral del húmero, desciende lateralmente y se va a insertar a nivel de la apófisis estiloides del radio. El radio en la parte lateral ahí tiene una prominencia conocida como apófisis estiloides. A ese nivel va a ir, es decir, el braquiorradial se dirige desde el brazo lateralmente hasta la muñeca, hasta la apófisis estiloides de este radio. ¿Quién lo va a inervar? Es el nervio radial. ¿Cuál es su función? Flexiona la articulación del codo. Como está en el brazo, va a ayudar a la flexión del codo. Muy bien, estos son los músculos tanto de la parte lateral y la parte anterior. Dentro de esto es importantísimo mencionarles la fosa cubital. La fosa cubital es este triángulo que se está señalando, que es de forma triangular, cuyos límites están dados por la parte medial, el pronador redondo, y por la parte lateral está dada por el músculo braquiorradial. Todo esto es el músculo braquiorradial y aquí tenemos el pronador redondo. Y en la parte superior hay una delimitación imaginaria a través de una línea transversal desde el epicóndilo medial hacia el epicóndilo lateral. Entonces, una línea transversal más la delimitación que hace este músculo del pronador redondo y el braquiorradial hace que se forme un triángulo. Este triángulo es el triángulo cubital o fosa cubital, donde va a estar, a ese nivel va a estar separado o dividido en dos pequeños triángulos gracias a la presencia de este tendón del músculo bisebraquial. El tendón de inserción de este músculo bisebraquial que se realiza a nivel de la tuberosidad bicipital del radio hace que esta fosa cubital o este triángulo cubital se divida en dos, uno lateral y otro medial. A estos triángulos, tanto lateral y medial, se le conoce como canales bicipitales. Este sería el canal bicipital lateral o externo, y a este lado, la parte medial, sería canal bicipital medial o interno. ¿Por qué es importante recordar estos surcos o canales? Porque en el canal bicipital lateral
vamos a encontrar la parte terminal de este nervio, el nervio musculocutáneo. Vamos a encontrar por este nivel el nervio radial, tanto su rama superficial y profunda. Vamos a encontrar la arteria recurrente radial anterior, la que se va a anastomosar con la rama anterior de la humeral profunda en la parte inferior del brazo. También vamos a encontrar la vena cefálica. Entonces, estos elementos anatómicos son los que vamos a encontrar en la parte del canal bicipital lateral. En cuanto al canal bicipital medial, bueno, este es el canal bicipital lateral, como les he mencionado. Ahí está, en este caso lo que estoy señalando, fíjense que ahí está el nervio radial con sus dos ramas, su rama profunda que va a ir hacia la parte interna y su rama lateral que va a descender lateralmente. Esta rama superficial es rama sensitiva y esta que está introduciéndose hacia la parte más interna de la parte anterior del antebrazo es la rama motora. Y también vemos acá una arteria, la arteria recurrente radial que va a ascender y va a anastomosarse con las ramas anteriores del humeral profundo. En cuanto a esta parte conocida como el canal bicipital interno, también vamos a ver que se encuentran estructuras muy importantes. Vamos a encontrar la humeral, miren esta arteria, la humeral profunda, su porción ya distal, donde se va a dividir en dos o va a dar dos ramas terminales, una lateral que es la arteria radial y otra medial que es la arteria cubital. Importante ver esta ramita que ven acá al fondito, que la arteria cubital en su trayecto a nivel del codo va a dar una rama, el tronco interóseo, que es muy importante recordar. Les menciono desde ya para que ustedes vayan recordando. Además de eso, miren, tenemos en este canal bicipital interno, tenemos este nervio, el nervio mediano. Vamos a encontrar, que ahora no se ve, pero normalmente se encuentran las venas satélites a este nivel o dos venas humerales. Y también vamos a encontrar pues la arteria recurrente cubital anterior que se va a ascender y va a anastomosarse con las arterias colaterales cubitales. En este caso no se olviden las dos ramas mediales colaterales del humeral son la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Con la superior se van a anastomosar pues esta arteria recurrente cubital anterior. Les decía cuando mencionamos a este músculo, el flexor superficial de los dedos, cómo forma un ojal a este nivel por donde va a atravesar pues el nervio mediano y la arteria humeral. Y a este nivel se forma pues las dos ramas terminales, tanto la arteria radial y la arteria cubital. Igual lo que hemos hablado del canal bicipital externo, que ya se mencionó, y tenemos otra parte muy importante en la parte inferior del antebrazo, el canal de pulso, ¿ya? Si nosotros nos tocamos la parte lateral de la muñeca, vamos a encontrar el canal de pulso, donde encontramos pues la arteria radial, donde nos toman siempre el pulso. Es muy importante saber esta. ¿Por qué? Porque a nivel distal va a estar delimitada esta parte, el canal de pulso va a estar delimitada por el tendón de inserción del músculo brachioradial lateralmente y por la parte medial va a estar dada por el tendón del músculo flexor radial del carpo o palmar mayor. Entonces, estos dos músculos, a través de sus tendones, van a delimitar al canal de pulso. ¿Y qué voy a encontrar en un canal de pulso? La arteria radial
por supuesto, también la rama sensitiva del nervio radial, pero es muy importante esta zona por la presencia de la arteria radial, la que nos va a dar pues las pulsaciones a nivel de la muñeca. Es muy importante saber los límites de este canal de pulso. Así como eso, vamos a encontrar, posteriormente les voy a mencionar, vamos a encontrar el canal de Guyon, el canal del carpo, que son dos estructuras también muy importantes. Pero antes de eso vamos a hablar de los músculos de la parte posterior del antebrazo, y tenemos ahí otros 8 músculos distribuidos en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. Hablaremos de estos 8 músculos. En el plano profundo tenemos el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Si ustedes se dan cuenta, todos los músculos del plano profundo están relacionados al pulgar y al índice. Tenemos el abductor del pulgar, abductora, el que separa. Tenemos el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y luego tenemos el extensor propio del índice. La parte del plano profundo están relacionadas a estos 2 dedos, al pulgar y al índice. En cuanto a la parte superficial, el plano superficial está dado al el extensor de los dedos, al extensor del meñique, al extensor cubital del carpo y al ancón. ¿Ya? Entonces son los 8 músculos que vamos a hablar. El abductor largo del pulgar, miren el abductor largo del pulgar. No se olviden que esta es la cara posterior del antebrazo. Entonces, el abductor largo del pulgar se va a originar a nivel de la cara posterior del cúbito y también del radio. Fíjense aquí esta parte del radio, tercio medio y la membrana interosa. Va a descender lateralmente y se va a dirigir hacia el primer metacarpiano. Y el primer metacarpiano está relacionado con el primer dedo, o conocido como el pulgar. ¿En qué parte del primer metacarpiano? En la cara lateral y base de este primer metacarpiano. Algunas de sus fibras dice que va a dirigirse pues hacia la eminencia tenar. Esto de eminencia tenar y hipotenar lo vamos a mencionar posteriormente. Luego tenemos el extensor corto del pulgar. Miren el abductor largo del pulgar. El extensor corto del pulgar está acá con una flechita. Este extensor corto del pulgar se origina en el extremo superior del radio, ¿no? Y cúbito, membrana interosa, es decir, en la diáfisis más que todo del cúbito, y en la cara posterior tercio inferior del radio desciende y se va a insertar ¿dónde? En la cara dorsal de la base de la falange proximal. El abductor está en el primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar está en la base de la falange proximal, cara posterior, dorsal si desean. Es muy importante recordar, y su función no se olviden, si es extensor, el extensor y abductor del pulgar. Ahora, este es el extensor corto. Hablemos del extensor largo. Miren acá, está el extensor largo del pulgar. Igual su origen está en la cara posterior y del cúbito, la membrana interósea, y se va a descender, fíjense por acá, hasta la inserción a nivel de la base de la falange distal. El anterior estaba en la base de la falange proximal y el largo en la base de la falange distal. Gracias a estos 2 músculos, el extensor corto y el extensor largo del pulgar,
nosotros podemos extender todo el primer dedo, todo el pulgar en este caso. Ya es muy importante saber. Y finalmente tenemos, bueno, en este caso, estos dos tendones del extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Miren, el extensor largo va a ir a la base de la falange distal y el extensor corto a la base de la falange proximal. Entre estos dos tendones se va a formar lo que se le llama como tabaquera anatómica, que es un espacio triangular conocido como tabaquera anatómica. ¿Por qué es importante esta tabaquera anatómica? Porque por ahí va a pasar, si bien es cierto, en la parte anterior, en canal de pulso, encuentro la arteria radial. Esta va a hacerse posterior, miren, posterior a nivel de la tabaquera anatómica. Entonces, esta tabaquera anatómica es la que va a servir para poder ubicar también el trayecto de la arteria radial. En el fondo de esta tabaquera anatómica vamos a encontrar los tendones de los músculos extensor radial del carpo y la arteria radial, como les he mencionado. Entonces es muy importante saber y conocer también esta tabaquera anatómica. Tenemos el extensor del índice. Este ya también va a ir hacia el dedo índice. Es un músculo muy delgadito, fusiforme, donde se origina pues en la cara posterior tercio inferior del cúbito, la membrana interósea, y se va a ir hacia la parte distal y va a insertarse pues en la articulación metacarpofalángica en el dedo índice. En este caso, en el quinto dedo, en la parte posterior. Es un extensor de este dedo. Y tenemos el extensor común de los dedos. Este extensor común de los dedos, también conocido como extensor de los dedos, porque va a ir a los 4 últimos dedos, es decir, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Su origen, fíjense, está dado pues en la cara posterior del epicóndilo lateral, ¿no? A nivel también de la diáfisis, cara posterior en este caso del radio, va a descender y va a insertarse en las falanges proximales, cara posterior del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Entonces es un músculo extensor donde se va, no se olviden insertar en la base de la falange proximal de estos dedos. Este extensor común de los dedos, miren, desciende hacia los dedos, se va a insertar en la falange, en la base de la falange proximal, pero va a formar unas bandas, tanto laterales y mediales, y una banda central, y va a formar una especie de un ojal, insertándose finalmente a nivel de la falange distal. Por eso es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque gracias a esta forma de inserción de este extensor de los dedos es que yo puedo extender tanto la falange distal como la falange proximal del dedo. Luego tenemos el extensor del meñique, ¿no? Del meñique. Es un músculo también largo, se inserta en el epicóndilo lateral, ¿no? Medial al extensor de los dedos, pero en la parte posterior desciende hasta el quinto dedo, en este caso, a nivel de la articulación metacarpofalángica, es decir, a nivel de la falange proximal.
función extensor, ¿no? Se va a sumarse a la extensión, la función del músculo extensor de los dedos. Luego tenemos el extensor cubital del carpo, ¿no? El extensor cubital del carpo, que es un músculo también alargado, se va a originar en el epicóndilo lateral, parte posterior, y va a descender medialmente y va a insertarse en la base del quinto metacarpiano, en la base del quinto metacarpiano. No se olviden que tanto el tercer y el quinto metacarpiano tienen sus apófisis estiloides. A ese nivel se va a insertar. Y tenemos el anconio. El anconio es uno de los huesitos triangulares que se encuentra a nivel del codo, donde su origen es en el vértice de la cara posterior del epicóndilo lateral y se va a insertar pues en la cara lateral del olecrano, tercio proximal también de la cara posterior del cúbito. ¿Cuál es su función? Extensor. Es uno de los músculos que ayuda a la extensión del antebrazo sobre el brazo. Con esto hemos acabado los músculos de esta parte, pero es importante también mencionar el túnel carpiano. El túnel carpiano es como su nombre menciona, fíjense, es un túnel que está formado pues por los huesitos pisiforme, piramidal, hueso grande, hueso ganchoso y el escafoides, esa es la forma. Y por de la parte de adelante vamos a tener una membrana, ¿no? La membrana conocida como retináculo de los músculos flexores. Entonces, a nivel de la muñeca vamos a encontrar este canal muy importante que es el túnel carpiano, y medialmente vamos a encontrar este pequeño canalcito, el canal de Guyon. Entonces, hemos hablado, fíjense, del canal de pulso, la tabaquera anatómica, ahora estamos hablando del túnel carpiano y el otro es el canal de Guyon. Son 4 espacios muy importantes que ustedes tienen que acordarse y todas estas se encuentran a nivel de la muñeca. ¿Por qué es muy importante este túnel carpiano? Porque a este nivel vamos a encontrar cómo es que está distribuido todos los tendones que llegan hacia la mano, y además de eso vamos a encontrar acá la presencia del nervio mediano, de la arteria cubital en el canal de Guyon junto con el nervio cubital y por supuesto las venas satélites en este caso. Es muy importante saber que este retináculo de los músculos flexores se extiende pues de medial a lateral y si desean de lateral a medial. Entonces, ¿de dónde se van a dirigir? Desde el tubérculo del huesito escafoides y el trapecio van a formar este arquito y se van a dirigir hacia el piriforme y hacia el gancho del hueso ganchoso, formando esta membrana conocida como retináculo de los flexores, y toda esta estructura se le llama el canal carpiano. Vuelvo a decirles, ¿por qué es importante? Porque fíjense cómo está distribuido a ese nivel todos los tendones de los músculos que hemos mencionado. Existen, la mayoría de estos tendones van a pasar por el túnel carpiano. Algunas estructuras importantísimas van a pasar por fuera del túnel carpiano. Entonces, uno de los tendones que pasa por fuera del túnel carpiano es el palmar menor o palmar largo, como ven acá. El resto de los tendones pasan por el canal o túnel carpiano. Ahí tenemos el palmar mayor, tenemos el flexor propio del pulgar, tenemos el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo de los dedos. La distribución del flexor común superficial de los dedos, fíjense, está dado en esta distribución. Es decir, los dos tendones tanto del segundo y quinto metacarpiano, perdón, tanto el segundo y el quinto
tendón para estos dedos del segundo y quinto pasan por detrás, miren, del tercer y cuarto tendón de este músculo flexor superficial. Están superponiéndose, fíjense, los tendones. No ocurre así en cuanto a los tendones del músculo flexor profundo. La distribución de los tendones del flexor profundo, miren, está en un solo plano. En cambio, los tendones del flexor superficial de los dedos están en dos planos. ¿Ya? Es importante que ustedes se ubiquen así. Entre el palmar mayor y el flexor superficial, entre estos dos, voy a encontrar a este nivel al nervio mediano. Pero en el antebrazo voy a encontrar entre estos dos flexores, tanto superficial y profundo. Luego tenemos el canal de Guyon. Este canal de Guyon es muy importante porque a este nivel voy a encontrar el nervio cubital, la arteria cubital y las venas cubitales. ¿Ya? Importante ese canal de Guyon. Ahí está el canal de Guyon, lo que les estoy mencionando, cómo es que vamos a encontrar estos elementos. Aquí está, miren esta imagen donde encuentro el canal de Guyon, donde está la arteria cubital, el nervio cubital y por supuesto las venas cubitales. Aquí está el retináculo de los flexores, como está insertado tanto en la parte lateral y medial, ¿no? En la escafoides y en esta zona del escafoides va a insertarse, y en la parte medial el pisiforme y el hueso ganchoso o la apófisis o el gancho del hueso ganchoso, y va a dirigirse esta parte distal hacia el trapecio, ¿no? Entonces, la distribución del retináculo de los flexores por encima encontramos al canal de Guyon, y acá adentro, miren cómo está distribuido todos los tendones, tanto de los flexores superficiales profundos, del palmar mayor o flexor radial del carpo. También vamos a encontrar a este nivel el canal del pulso, ¿no? Que ya hemos mencionado. Ahí está la distribución, como está el canal de Guyon, el retináculo de los flexores o el canal carpiano, y existe una patología a este nivel, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, por la compresión de este retináculo de los flexores se comprime y va a tener pues una patología que va a ser relacionada con el nervio mediano. Bien, finalmente vamos a hablar rapidito de las arterias, tanto radial como cubital. Les decía que la arteria radial nace pues es una rama terminal de la arteria braquial. Y también les comentaba que tanto la radial como la cubital tienen pues 6 ramas. Ahí está. También la humeral tiene 6 ramas. La recurrente radial, ¿no? Que va a ir a anastomosarse con las ramas anteriores y posteriores de la humeral profunda. El palmar del carpo, el palmar superficial, principal del pulgar, dorsal del carpo, el metacarpo dorsal del primer espacio interóseo. Desde el segundo hasta el sexto vamos a encontrar estas ramas colaterales a nivel de la mano, en este caso. Lo único que va a estar en antebrazo es este recurrente radial. El resto vamos a encontrarlo a nivel de la mano. Entonces, un poco para que se orienten, tenemos el recurrente radial. Miren ahí, el recurrente radial que va a ascender hacia la cara lateral del brazo, formando la anastomosis del codo. En este caso, a través de la corredera bicipital externa va a ascender y va a unirse o a anastomosarse con la rama anterior de la humeral profunda, en este caso, ¿no? Tenemos la otra, que es la rama palmar del carpo. Miren, esta rama palmar del carpo es muy delgadita y va a
inervado se va a encontrar a nivel del músculo pronador cuadrado en su borde inferior y se va a dirigir transversalmente hacia la parte medial, anastomosándose con una rama palmar del carpo que nace de la arteria cubital. Pues va a haber acá una anastomosis en el borde inferior del pronador cuadrado entre la arteria, una rama de la arteria radial con la rama de la arteria cubital a este nivel. Luego tenemos la arteria o rama superficial, rama palmar superficial de la radial, ¿no? Esta rama superficial se va a anastomosar directamente con la arteria cubital, formando este arco, el arco palmar superficial. Entonces, si la pregunta es, ¿quiénes conforman el arco palmar superficial? La rama palmar superficial que nace de la arteria radial con la arteria cubital. Estas dos se anastomosan formando el arco palmar superficial. Por supuesto van a dar sus ramas terminales para los dedos. Luego tenemos la arteria principal del pulgar. Esta arteria principal del pulgar es la que va a ir directamente al pulgar a nivel de la cara dorsal del primer metacarpiano, por lo que este dedito, el pulgar, tiene su propio pulso gracias a la presencia de esta arteria principal del pulgar. Luego tenemos ramas dorsales del carpo, miren, ramas dorsales del carpo, que se van a dirigir pues como una red dorsal en la parte dorsal de la mano a nivel del carpo y se van a dirigir distalmente. Tenemos ramas ascendentes y ramas descendentes, es decir, va a formar una especie de red dorsal a nivel del carpo, ¿no? Cada una de estas ramas dorsales van a unirse con los arcos palmares profundos a través de las arterias perforantes. Van a unirse con este arco palmar profundo. Luego tenemos la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo. Aquí está. A este lado hemos dicho que está la rama dorsal propio del pulgar. Y tenemos acá, mira, otra ramita que se llama arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo, ¿no? Estas ramitas van a irrigar, como ven, el primer dedo a nivel del primer espacio interóseo y se van a dividir en dos, una arteria digital dorsal y una arteria digital dorsal medial y dorsal lateral, ¿no? A este nivel, ¿ya? Y luego tenemos la arteria cubital. Esta cubital también tiene sus 6 ramas, como les mencionaba. Tenemos una recurrente cubital, por lado medial va a ascender para formar la anastomosis del codo. Tenemos la interósea común, ¿no? Que les he comentado, esta interósea común va a dar 2 ramas, una interósea anterior y otra interósea posterior. Luego tenemos la rama dorsal del carpo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la rama dorsal del carpo del arteria radial? Esas van a anastomosarse. La rama palmar del carpo, la rama palmar profunda y la rama anastomática del arco palmar profundo. Ahorita vamos a mencionar eso. Ahí está la recurrente cubital, miren, ¿no? Las recurrentes cubitales, tanto anterior y posterior, que se van a anastomosar y formando la red vascular de la parte medial del codo, ¿no? Que da sus 2 ramas anteriores y posteriores. Tenemos la interósea común, ¿se acuerdan que les comentaba de la interósea común? Que va a dar 2 ramas, la interósea anterior y la interósea posterior, que va a estar dividida estas dos por la membrana interósea. Luego también vamos a encontrar la rama dorsal, acá, la rama dorsal del carpo, que se anastomosa
con la rama dorsal del radio. Tenemos la rama palmar del carpo a este nivel. Y finalmente acá vamos a encontrar la rama palmar profunda. Miren, ven acá una rama palmar profunda, esta que se va medial, luego gira hacia la parte lateral y se va a anastomosar directamente, miren, con la arteria radial, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la rama superficial de la arteria radial se anastomosa con la cubital. La rama palmar profunda de la arteria cubital se anastomosa con la arteria radial. Estas dos van a formar tanto el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Con el arco dorsal se van a unir estas a través de las arterias perforantes para tener una comunicación. Las ramas anastomóticas del arco palmar profundo, ahí tenemos ramas anastomóticas que van a dirigirse hacia la parte tenar y hipotenar de la mano. Pues con esto vamos a ver que tiene, ahí está todo lo que les he hablado de la parte del codo. Y finalmente las venas, no se olviden que hay vena cefálica y basílica. La cefálica es lateral, la basílica medial. Y ahí tenemos las venas cefálicas accesorias, la vena media y todas las venas que vienen desde la mano, ¿no? Que tienen el mismo nombre de las arterias. Tenemos al nervio mediano que acompaña la arteria humeral, en este caso a nivel del brazo, luego se introduce en el antebrazo por detrás del músculo pronador redondo y el flexor común superficial de los dedos. Esta va a dar sus ramas colaterales, miren, para la articulación del codo, para el músculo pronador redondo, para todos los músculos epitrocleares, para el músculo flexor profundo y pronador cuadrado, para el ramo palmar, para el nervio mediano. Es decir, va a dar sus ramas colaterales por donde es su trayecto y la presencia de los diferentes músculos a ese nivel. Entonces, ahí está la parte sensitiva, va a inervar en la parte dorsal al segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Luego tenemos el cubital, el nervio cubital, que va a ir medialmente por el antebrazo y va a dar también sus ramas colaterales para la articulación del codo medialmente, para las ramas musculares del flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos, para la arteria cubital y ramo dorsal del nervio cubital. Todos estos son sus ramas colaterales del nervio cubital. Su rama sensitiva, miren a dónde va, hacia el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo. El nervio radial, como les comentaba, el nervio radial da dos ramas terminales, una sensitiva y motora. La motora va a dar sus ramas colaterales para el nervio cutáneo posterior del brazo, el nervio de la cabeza larga del músculo tríceps, cabeza media, cabeza lateral, es decir, todo el músculo tríceps. También da para el anconio, va a dar también para la parte posterior del antebrazo, el nervio para el músculo braquial, el nervio para el músculo brachioradial, el nervio del músculo extensor radial largo del carpo, es decir, todos los nervios que van a inervarse a nivel del antebrazo. Sus ramas, ya se comentó, rama superficial y rama profunda a nivel de el antebrazo, que van a llegar muchos de estos pues hacia los dedos. Listo, delegado. Doctor, buenas noches. ¿Le leo? Claro. No existe la suerte, solo los resultados de tu esfuerzo. Si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. Ya, entonces si se rinden hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hicieron en el primer semestre, en el segundo semestre. Tienen que seguir adelante. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas?
Preguntas, chicos. Ninguna pregunta. Muy bien. Pues con esto hemos terminado los músculos del antebrazo. Nos estaría faltando los músculos de la mano. ¿Sí? Nos faltaría de los músculos de la mano. No sé cuándo podríamos avanzarlo. Esto, doctor, disculpe, ¿podría ser hoy? O... Hoy no voy a avanzar con el otro salón. Si no, mañana como repaso también puede ser, doctor, no sé qué opina. ¿Perdón? Tal vez mañana como repaso. Ya mañana en la noche, ¿está bien? ¿Qué dicen? Cuestión de 1 hora. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, mañana en la noche.